mañana yo quiero que nos transportemos unos miles de años hacia atrás por el hecho de que nosotros a veces tenemos que regresar a la antigüedad para darnos cuenta del presente. Tenemos que revisar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, y en cualquier lado vamos a encontrar que Dios nos habla. Y hace un tiempo que tenía este deseo de hablar de este texto bíblico porque tiene una gran enseñanza para nosotros en este tiempo en que estamos viviendo. Y el título que le hemos puesto es Sosteniendo principios, el alto precio de la integridad y la fidelidad a Dios. Y quiero hacerle un recuento para que nosotros podamos entrar en materia y darnos cuenta dónde nos encontramos en la Biblia. Así que le voy a contar un poquito, primero, a modo de introducción, antes de abrir nuestras Biblias para llegar al texto. En el año más o menos 605 al 587, antes de nuestro Señor Jesucristo nacer, había un imperio poderosísimo que se llamaba el Imperio Babilónico, pero ese imperio fue usado por Dios para castigar la maldad del pueblo de Israel que se había desviado de lo que ellos habían aprendido. El pueblo de Israel, como dice Romano, ellos tuvieron el privilegio de recibir de primera mano la ley de Dios y ellos se encargaron de pisotearla. Así que el reino babilónico hizo su primer ataque contra el pueblo de Dios cuando invadió a Judá y a Jerusalén por el rey Nabucodonosor. En su primer año de reinado invadió a Judá. Y durante este tiempo Judá tenía un rey malvado, no sé cuántos lo recuerdan, pero él se llamaba Joacim. Eso está en el mismo capítulo 1 de Daniel. Y 3 años anteriores ellos tenían uno de los mejores reyes llamado Josías, que había reinado por más o menos 30 años. Así que el rey Joacim condujo aún más al pueblo de Israel al deterioro, y la maldad en este pueblo aumentó de forma tan grave que Dios decidió entregarlos como esclavos al imperio babilónico. Literalmente dice en el versículo 2, el Señor entregó en sus manos a Joacim. Eso fue decisión de Dios. Yo siempre le digo, hermanos, que no podemos defender a Dios, Él no necesita quien lo defienda. Cuando Dios hace algo, Él pone su firma. Y Él mismo entregó al pueblo. Y como decía Job, recibimos el bien, pero no el mal de parte de Dios. Dios es quien determina el final de cada situación. Así que años más tarde viene la captura de Jerusalén y había un rey llamado Sedequías, el cual huyó y fue capturado cerca de Jericó. Sus hijos fueron ejecutados frente a él y después le sacaron los ojos y fue llevado como prisionero a Babilonia. Jerusalén fue destruida casi por completo y la monarquía judía fue abolida y sus representantes más destacados se encontraban ahora en Babilonia. Eso fue Dios que lo hizo. Dios tomó esa decisión con su propio pueblo. Y dentro de ese grupo que fueron llevados hacia Babilonia se encontraban algunos jóvenes que sosteniendo sus convicciones y principios transformaron el mundo de su época. Dentro de esos nombres encontramos como Daniel, ¿recuerdan? Así que durante ese exilio, ahora que esta gente está en Babilonia, en cautiverio, había un factor muy clave que era el lavado cerebral. Es muy común. Fue una forma de adiestramiento babilónico. Y como parte de ese lavado cerebral era la asignación de un nombre distinto a su nombre original. Y estos nombres estaban ligados a los dioses locales babilónicos y era una expresión de rechazo a sus lealtades religiosas de donde ellos venían. Así que, por ejemplo, Daniel, el libro de Daniel, el escritor del libro de Daniel y el profeta Daniel, ese mismo Daniel, su nombre significa Dios es mi juez.
Le cambiaron el nombre y le dieron Belsasar, que dice Bel protege al rey. Bel era un dios pagano babilónico. Ananías, cuyo nombre significa la gracia del Señor, le cambiaron su nombre por Sadrach, que significa mandato de Aku, que era un dios babilónico, otro dios babilónico. Misael, ese era otro joven, cuyo nombre significa ¿quién es como el Señor? Su nombre fue cambiado por Mesá, que quiere decir ¿quién es lo que Aku es? Ese es el dios Aku. Y por último, Azarías, que significa Dios es mi ayudador. Presten atención a esos tres nombres. Se convirtió en Abed-Nego, que significa siervo de Nego, otro dios babilónico. ¿Se dan cuenta? La idea era lavarle el cerebro. Ya usted no es eso, ya usted ahora es esto. Pero fíjense que ese exilio tuvo un profundo impacto tan grande en la cultura del antiguo Israel, que en Babilonia el arameo se convirtió en el idioma principal de la diáspora, de la gente que fueron llevados. ¿Y cuál era el idioma principalmente que hablaba Jesús? Arameo. Ese no es el idioma original de los hebreos. Ellos adoptaron ese idioma ya para que vean hasta qué punto de influencia llega eso. Y la escritura cambió y se volvió lo que se conoce hoy la escritura cuadrada hebrea. Las formas de las letras, hasta eso cambió. Los exiliados que fueron a Babilonia en el antiguo calendario abandonaron el calendario hebreo y adoptaron el calendario babilónico. Y muchos de ellos llegaron incluso a adoptar nombres babilónicos como es Zorobabel. ¿Han escuchado ese? ¿Sabe qué quiere decir eso? Simiente de Babilonia. Zorobabel. Y Sesbazar, que quiere decir Samas. Protege al Padre. Samas era otro dios. Todos eran dioses. Ese es el contexto en el que nos encontramos en esta historia. Nos transportamos a Babilonia y me gustaría que prestemos atención cuidadosamente en el libro de Daniel, capítulo 3, a esta lectura, porque está escrita de una forma que es fácil de seguir, es fácil de entenderse, y está escrita para darnos una gran enseñanza. Así que leemos y lo vamos a dividir en parte porque son 30 versículos y lo vamos a dividir en parte. La primera parte cuenta la palabra de Dios de esta forma, que el rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, versículo 1, hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera, aquí está la amenaza y la advertencia, que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, subraye eso, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado.
Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos, esa palabra caldeos quiere decir adivinos, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Esos son los chismosos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Miren, hay tres cosas que podemos aprender de este texto. Primero, del versículo 1 al 3, hay una estatua que se levanta. Del versículo 2 al 3, más adelante, hay también una dedicación. Y del versículo 4 al 6, hay una obligación, un mandato, un decreto, que hay que adorar esta estatua. Y en el versículo 7, todos, absolutamente todos adoran. Y en el versículo 8 a 12 aparecen dos personajes. Uno, los chismosos o delatadores o adulones del rey, que acusan a unos jóvenes judíos de que no adoran la imagen. Y eso desata entonces la furia ardiente de un rey que ha sido desafiado. El detonante que viene en el versículo 15, 13 al 15, es que hay unos jóvenes que están totalmente contra lo que todo el mundo está haciendo. Se oponen. Leamos el versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis o adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La ira desmedida de este rey se desencadena cuando dentro de miles, posiblemente millones, dentro de todo el mundo, dentro de la multitud se levantan tres jóvenes, emergen que están en contra de lo que está pasando y dicen: yo no. ¿Cómo podemos imaginarnos este rey que no iba a dejar pasar por alto tal afrenta, tal ofensa, tal desafío? Porque usted no hacer eso pondría entredicho su poder, su reinado. Y el corazón endurecido de un hombre que está obstinado con la autoadoración es capaz de cualquier cosa a cualquier costo. Y este era un rey que estaba obstinado consigo mismo. Era literalmente un narcisista. Y ahora estos tres jóvenes serán puestos a prueba a ver si es verdad que creen en un Dios, a ver si es verdad que el Dios en que ellos creen es capaz de librarlo. Y Dios va a usar a estos jóvenes para llevar a cabo un objetivo sin precedentes anterior. Y cuando Dios tiene planes, hermanos, y objetivos, Él lo va a llevar a cabo y siempre usa a sus siervos para tales cosas. Así que estos jóvenes deben contestar a la gran pregunta: ¿es verdad que ustedes no van a adorar en frente del rey? Y el valor de unos jóvenes con una convicción verdadera le contesta de esta forma, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, si Dios decide no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No hay cosa más desafiante que ellos pudieron haber hecho que decirle al rey, no lo haremos, y estamos dispuestos a que nos echen el horno de fuego, y no nos vamos a postrar aunque todo el mundo lo haga. Y mi Dios tiene poder para librarme, y si no lo hace, estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a morir. Fíjense que ellos muestran un aspecto de la vida de alguien que confía en Dios, que no son intimidados ni amedrentados ante la inminente amenaza. No es necesario darle una respuesta acerca de esto, oh rey. La decisión está tomada. La decisión está tomada. Ellos muestran una confianza casi inexplicable en que Dios puede salvarlo del fuego. Y a veces nosotros nos cuesta que Dios puede proveer para mañana, que Dios puede librarnos de cualquier dificultad. Y si nos viéramos frente a un horno de fuego, dispuestos a morir, confiaríamos en Dios de esa forma. Y en tercer lugar, su respuesta demuestra que están dispuestos a pagar el precio de su integridad. Están dispuestos a pagar el castigo de serle fiel a Dios. Y eso cuesta muy caro. Estos jóvenes hicieron honor a sus nombres de nacimiento. La gracia del Señor, ¿quién es como el Señor? Y Dios es mi ayudador. Ellos se adueñaron de ese nombre con el que nacieron y crecieron. Y sin importar el nombre nuevo que le habían dado, ellos estaban confiados en el único Dios verdadero. Así que para servir a Dios hay que tener valor, hay que tener convicción, hay que tener integridad. Y la razón por la que el evangelio de hoy a veces no tiene la influencia que tenía el evangelio hace un siglo es porque faltan hombres y mujeres que estén dispuestos a sacrificarlos todo por el que ha muerto en la cruz por ellos. Hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir lo que profesan con los labios. Hombres y mujeres que estén dispuestos a rendirse ante la palabra de Dios y nunca doblarse ante la mentalidad, ni el deseo, ni la orden, ni la ley de ningún ser humano. Hacen falta hombres valientes. Y para muchos es más fácil someterse y aprobar todo lo que el mundo aplaude. Vamos a aplaudir lo que el mundo aplaude, pero no someterse a Dios. Las consecuencias pueden ser más severas que el fuego, que el horno. ¿Dónde están los hombres y mujeres que están dispuestos a ser quemados por la causa de Dios? ¿Dónde están los hombres y mujeres que se dejan quemar hoy en día para defender la causa del evangelio? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres que con su integridad y con la verdad están dispuestos a ser incinerados? ¿Dónde están? Hay un hombre que me recuerda mucho, que fue quemado en la hoguera, y cuentan algunos historiadores, se llama Juan Hus, quien no lo conoce, que como él sabía que su sentencia era inminente, él se estaba oponiendo a la Iglesia Católica. ¿Recuerda cuando quemaban a los protestantes? Bueno, cuentan algunos historiadores que Juan Hus metía las manos en el fuego y que cuando llegó a la hoguera ya no tenía casi nada. Se quemó. ¿Sabe por qué? Porque no voy a negar a mi Dios cuando llegue la verdad. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los grandes pastores que se subyugan ante el gobierno? ¿Dónde están aquellos que se subyugan ante las demandas del pueblo, de una iglesia, de la sociedad, de la cultura? Y a Dios lo hacen a un lado para que todo el mundo esté contento. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que lo sacrifican todo para que el buen nombre de Dios sea exaltado? Hay un alto precio que pagar y no muchos están dispuestos a pagarlo. Versículo 19, el alto precio de la integridad. Mire lo que dice el versículo 19.
Entonces Nabucodonosor se llenó de ira contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Mesach, Sadrach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Fíjense, no se arrepintieron. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, deprisa, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Mesach, Sadrach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Saben por qué no todos están dispuestos a ser diferentes y a vivir lo que profesan? A lo mejor es por el apego a lo terrenal, a lo mejor es lo material, o a lo mejor es la vergüenza social, o a lo mejor es el escarnio público. Aunque 1000 Nabucodonosores se hubiera levantado estos jóvenes, siempre hubieran dicho no a eso. Échenos en el horno de fuego, estamos dispuestos. Y cuando se levantan hombres y mujeres que desafían el sistema, que desafían y se oponen al pecado, que denuncian la maldad con temor, sin temor a las consecuencias, le voy a decir algo, va a haber siempre alguien que va a recalentar el horno para usted. Siempre va a haber alguien que lo va a recalentar. Y si usted se intimida, usted mismo está deshonrando a Dios y haciendo que otros deshonren a Dios. El Señor dice en Ezequiel que el pueblo, los gentiles, aquella gente que no conocían de Dios, deshonraban a Dios porque los mismos judíos deshonraban a Dios. Lo aprendieron de los judíos a deshonrar a Dios. Siempre va a haber alguien que va a calentar el horno para usted. Y se levantarán aquellos que no tienen temor de Dios para hornearlo, para destruir su familia, sus testimonios con artimañas satánicas. Pero estos 3 jóvenes estaban dispuestos a desafiar a un rey enfurecido, a un horno ardiente, porque estos jóvenes, aunque conocían el desafío, aunque conocían el peligro, aunque sabían las consecuencias y aunque conocían a su verdugo, ellos conocían de quién estaban agarrados, del Dios poderoso y altísimo. Y cuando Dios está con usted, ni el fuego, ni Nabucodonosor, ni el mundo entero puede con usted. Ellos conocían que aunque todo el mundo estuviera dispuesto a adorar, ellos no. Sabían a quién debían adorar. Ellos sabían que mejor es servir a Dios que a los hombres. Y ellos conocían que Dios era capaz de hacer cualquier cosa para librarlos. Pero si no lo hacía, estaban dispuestos a morir. ¿Sabe lo que pasó con los apóstoles del Nuevo Testamento? Todos fueron aniquilados, fusilados. Bueno, pues algunos de ellos dijeron, si Dios quería, pudo haber llevárselo a todos, a los 11, después 12 por el apóstol Pablo, pudo habérselo llevado todo como Elías, pudo haberlo desaparecido como a Moisés. Dios pudo haber hecho cualquier cosa, pero ellos lo dejó ahí, que lo decapitaran algunos, lo crucificaran boca abajo, lo desterraran, permitió que le pasara todo. Pero nunca, nunca, nunca variaron su convicción, su fidelidad, su integridad. Entregaron todo porque sabían que el premio que viene después es mucho más mayor. Y aunque Dios no los librara del fuego, ellos estaban dispuestos a seguir adelante y a no dar marcha atrás. Y fíjense lo que sucede, algo extraordinario en el versículo 24. Dios protege a los valientes. Dios protege a los valientes. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejero, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante como a los hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno
Y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, venid y salid. Entonces Sadrach y Abednego salieron de en medio del fuego. Miren, hay algo que sucede extraordinario aquí. Aquí hay un hombre que se cree Dios a sí mismo, un hombre que erigió una estatua de 27 metros y que posiblemente era para mostrar que era una especie de deidad, para que se adorara a sí mismo. Era costumbre de los reyes de aquel tiempo, no solamente mostrarse como poderosos, sino como deidades, como dioses. Y este hombre ve que dentro del fuego, que fue capaz de matar a los que los lanzaron, ellos están bailando, paseándose, sueltos con un cuarto. Y dice: ese cuarto que está ahí se me parece como un hijo de los dioses. ¿Sabe quién era eso? El Señor Jesucristo. Cristo fue a proteger a su pueblo. Eso es una personificación de Cristo manifestada en medio del fuego, con sus valientes defendiéndolo, y como muestra decirles a Nabucodonosor: tú no sabes nada, quien controla todo soy yo. Ahí estaba paseándose. Porque cuando se es fiel a Dios, se pasea en el fuego contigo. Se pasea. Vivimos en una generación, en el mundo y aún dentro de muchas iglesias, de hombres y mujeres débiles, hombres y mujeres cobardes e incapaces de pararse firme ante el pecado, de pararse erguido ante la injusticia, de levantar de la cabeza y denunciar lo que está malo, a pesar de las amenazas. Y decir: ustedes pueden deshonrar a Dios, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Hermanos y amigos, ¿cómo pudieron estos jóvenes llevar al punto de ser incinerados por el fuego? Porque ellos prefirieron servir al único y verdadero Dios, y hay un resultado que transforma el entorno. Cuando los valientes están dispuestos a ser quemados, cuando los valientes están dispuestos a ser fieles, a ser íntegros, a precio de sangre y de fuego, para que el nombre de Dios sea glorificado. Fíjese que estos jóvenes no hicieron eso para lograr algo para ellos. ¿Sabe lo que pasa en el versículo 26? Léalo conmigo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y dijo: Mesach, Sadrach y Abednego, siervos ¿de quién? Del Dios Altísimo. ¿De dónde sacó él eso? ¿Quiere que le haga una pregunta? Habían 3 muchachos que no se postraron ante la imagen. Habían millones de judíos que habían sido enviados. ¿Dónde estaban los otros? Adorando. De barriga. Es una pregunta. ¿De cuál de ese grupo eres tú? ¿De los 3 o del grupo? ¿De los que se postran? ¿O de los que dicen: no, quémenme, está bien, no hay problema? Ese desafío de esos jóvenes valientes hizo que un hombre obstinado dijera: hijos, siervos del Dios Altísimo. Él había aprendido ese nombre de los mismos judíos, ¿sabían? De los mismos judíos. De aquellos que estaban adorando a ese falso Dios, él había aprendido eso. Salid y venid. Y entonces Mesach, Sadrach y Abednego salieron de en medio, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes. Ahora Dios está haciendo un despliegue de su poder. Todo el mundo se reúne para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. El mío sí se hubiera quemado rápido. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Ni siquiera. El poder de la influencia de una vida que honra a Dios fue capaz de transformar a un rey con una nación entera. Y por primera vez un rey autodenominado Dios fue capaz de llamar al Dios verdadero Dios Altísimo. Ese sí es el verdadero. Y noten la palabra del rey. Él dice: el aspecto, en los versículos anteriores, del cuarto es semejante como a los hijos de los dioses. Él reconoce al Dios verdadero al llamarlo Dios Altísimo y bendice el nombre de Dios
Fíjese lo que dice el versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo, perdón, el 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en ¿quién? En él, y no cumplieron el edicto mío, o sea, del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Estás dispuesto a servir al único Dios? ¿O te doblegas ante las demandas de otros dioses? Bendito sea el Dios que ha enviado a su ángel, porque sus siervos han confiado en él. Y el efecto, la valentía y la fidelidad de estos jóvenes fue tal que transformó todo un imperio. Mire lo que dice el versículo 29. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia, ahora él está defendiendo a Dios, contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué pasó? Se revirtieron los papeles. Se ha descuartizado. Córtelo en pedazos. Y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Bendito sea el Señor. No hay Dios que pueda librar como este. Cada vez que un hombre o una mujer valiente se para y con fidelidad, con integridad, con valor defiende el buen nombre de Dios, la gloria y la honra se la lleva el Señor. Su nombre es exaltado. Un pueblo entero adorará a ese Dios por la valentía de tres que estuvieron dispuestos a ser quemados. La valentía de tres. En República Dominicana, nosotros, para los que no conocen, se logró la independencia del país en el año 1944 de Haití. 1844. De Haití. Hubieron hombres valientes que dijeron basta. Este país y la mayoría de los países de Latinoamérica lograron sus independencias de los imperios europeos porque alguien dijo, estoy dispuesto a morir porque ya basta. Y en el pueblo de Dios no hay quien diga basta. En el pueblo de Dios no hay quien diga, me pueden incinerar, me pueden quemar, pero el nombre de Dios frente a mí se honra. ¿Sabe por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque Dios le dijo, ante el pueblo seré tratado como santo, y tú no lo hiciste. ¿Quién va a hacer que se respete la santidad de Dios, aunque te incineren? ¿Quién está dispuesto a pagar el precio? Por eso el evangelio de hoy tiene pocas influencias ahí afuera de las paredes, porque no hay hombres que estén dispuestos a morir si es necesario, por el que murió por ellos primero. Por el que murió por ellos primero. Mesach, Sadrach y Abednego, en el versículo 30, Dios honra a los que le honran. Eso le dijo Samuel a Saúl. Mire lo que pasa. Entonces el rey engrandeció. Ellos no andaban buscando eso. Ellos lo que se ganaron fue que lo incineraran. Engrandeció a Mesach, Sadrach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dios bendice y honra a aquellos que le honran. Fíjense, hermano, no siempre fue así con el pueblo de Israel y concluimos. No siempre fue así. Imagínense que la mayoría del pueblo de Israel estaba adorando en Babilonia. Y solo se cuenta que 3 jóvenes valientes se levantaron en contra de este rey. ¿De cuáles eres tú? ¿Eres de lo que dicen,
Aunque me cambien el nombre, mi cultura, mi país, aunque me echen en el fuego, voy a defender la causa de Cristo, voy a vivir para Cristo y voy a oponerme a todo lo que deshonre su nombre. Y estoy dispuesto a perderlo todo. Y saben, a lo mejor tengamos que recordarnos estos tres nombres: Ananías, Misael y Azarías, porque recordamos más a Mesac, Sadrach y Abednego. Los nombres paganos, los nombres de dioses ajenos, eso sí todo el mundo se lo sabe. ¿Quién era Azarías? Vaya usted a saber, suena como una enfermedad o algo. ¿Quién era Azarías? La gracia del Señor. ¿Quién es como el Señor? Y Dios es mi ayudador. Esos son los nombres que tenemos que tener pendientes, hermanos. Esos son los nombres para que nosotros con valor defendamos la causa del Evangelio. No está permitido dentro del concepto de Dios, dentro de su ley, dentro de todo su consejo, que uno de sus hijos adore, sirva, se subyugue, se rinda, apruebe cualquier cosa que deshonre su nombre. Nunca jamás. Jesús dijo, tome su cruz y no dijo tome su bote, tome su lancha. No, tome su cruz y sígame. Y dijo porque aunque usted pierda su familia, su madre, su padre, su casa, sus papeles, lo que sea, todo lo que usted pierda por mi causa, allá en el cielo hay mucho más y mucho mejor de lo que usted pueda perder aquí. Hay que honrar el nombre de Dios. Si verdaderamente queremos detrás de esas puertas, del lado de esas paredes, si queremos tener un impacto en esa comunidad, tienen que empezar por nuestras vidas aquí, hoy, desde que lleguemos a nuestras casas. Porque a lo mejor usted puede regar 30 millones de tratados y nadie le hace caso. Pero una vida transformada tiene muchísimo más poder.